Gonzalo, no te enojes. Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Aquí los vamos a acompañar en Dicho Esto hasta las 22 con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Mucho para decir. A ver, a la pregunta concreta. Desde el lunes, ¿se suspenden las clases presenciales en el AMBA? Por ahora no hay clases el lunes en el AMBA, esto es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Lo que dijo hoy Horacio Rodríguez Larreta y pidió sentarse con el presidente Alberto Fernández para ver si en estos días se puede negociar. Alberto Fernández no quiere negociar. Bien, digo, comercio, todo el resto de las restricciones, ¿entran en vigencia? Entran en vigencia, Luis. Eso la Ciudad de Buenos Aires no tiene forma de lograr que se impida la circulación nocturna, la circulación en restaurantes y bares, así que eso está decidido. ¿Va la justicia a la ciudad? Va la justicia a la ciudad. Ya está trabajando en la redacción de lo que va a ser la presentación judicial, pero esperan porque el decreto... porque tienen que ver específicamente qué es lo que se determina en ese decreto y cómo se determine. La gran incógnita son los plazos. ¿Puede haber una resolución judicial antes del lunes? ¿Qué vía van a usar, Martín, para llegar? Hoy hablaban de un amparo y después también hablaban de una declaración de inconstitucionalidad. Directamente pedir la inconstitucionalidad. Están viendo esa cuestión que es más técnica, es más jurídica, y lo que sí le van a pedir a la Corte es una medida cautelar. ¿Qué es esto? Que además de discutir si es constitucional o no, que de manera urgente suspendan el decreto que todavía no está publicado para que los chicos puedan ir presencialmente a la escuela. La vía sería, como hay un conflicto entre una jurisdicción autónoma y la nación, es competencia originaria de la Corte. Y además lo que me explicaban hoy en el gobierno de la ciudad es que ellos en otros casos ya dijeron que para la ciudad la Corte en un conflicto con la nación es el tribunal que directamente tienen que intervenir. Es el competente. El constitucionalista Roberto Gargarella hoy planteó, Luis, que la ciudad tiene prioridad para definir esto. Él opina, Gargarella, que es un especialista notable, opinó que tiene prioridad la ciudad. A ver qué nos dice. Sí. No descartes que por otra vía, no la ciudad, padres, familias, alguna organización presente por su cuenta otra demanda, no en la Corte, sino en el fuero contencioso administrativo. Por lo tanto, podría llegar a haber más de una presentación vinculada al tema. A ver qué nos dice otro experto constitucionalista como Daniel Sapsay. Daniel, soy Luis Novarecio. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Siempre un placer estar en su programa, Luis. Igualmente para nosotros, Daniel. ¿Puede la ciudad no acatar el decreto que aún no ha aparecido del presidente de la Nación respecto de impartir clases en su jurisdicción? Mire, en primer lugar hay que tener en cuenta que se trata de un decreto groseramente inconstitucional por la sencilla razón de que el presidente no tiene facultades para dictar decretos de necesidad de urgencia si el Congreso está reunido. La Constitución es categórica al respecto, y en materia de restricción de derechos, que es lo que produce de manera notoria ese decreto, el principio básico es el principio de legalidad, no solo porque la Constitución nuestra lo establece, sino tratados internacionales. Dicho esto, una decisión de un órgano superior, de un nivel de gobierno superior, en principio se presume que es legítima. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad hace muy bien de cumplirlo, pero al mismo tiempo recurrir a la justicia, respecto de la cual no hay duda que tiene competencia originaria ante la Corte Suprema. La última decisión en ese sentido ha sido la relacionada con la exclusión de fondos de coparticipación, y la Corte Suprema acaba de reconocer la condición de litigante con competencia originaria de la Cava, e inclusive llamar a una audiencia de conciliación, con lo cual, en principio, si ve que es un tema a negociar, es porque le está reconociendo derechos a la ciudad. Claro. Ahora digo, recién Martín Angulo planteaba algo realmente razonable, que es, ¿hay chance de que en el giro de 72 horas, 48 inhábiles, la Corte se pronuncie al menos cautelarmente sobre esta cuestión? Sería algo muy excepcional. Yo voy a recordar un antecedente que en su momento fue muy sonado en relación a la reelección del gobernador Zamora, que había conseguido la habilitación por parte de todas las jurisdicciones de su provincia, y la Unión Cívica Radical, que precisamente impugnó ese acto, con mucha razón, porque era abiertamente inconstitucional. La Constitución no le permitía una nueva reelección, una segunda reelección consecutiva. Acudieron a la Corte Suprema. La Corte Suprema dictó en un tiempo récord, poquísimos días,
una medida de no innovar, es decir, hasta tanto se pronunciara sobre el fondo, no se podía reconocer la candidatura de Zamora. En este caso, traspolándolo, sería, si la Corte Suprema hace lugar a la medida cautelar, no se aplicaría el decreto de suspensión de clases hasta tanto la Corte se expida sobre el fondo del tema. Sí, doctor, desde que comenzó la pandemia hasta hoy, el presidente Alberto Fernández dictó muchos decretos donde fue extendiendo las medidas de aislamiento y fue dictando nuevas. Y hasta el momento, ninguno de esos decretos fue declarado inconstitucional por la justicia. ¿Por qué este debería ser la excepción? Bueno, ha habido los que se declararon inconstitucionales y se los recuerdo. Por una parte, la doctora Alejandra Mauricio de Mendoza declaró inconstitucional el decreto que, por analogía, extendió un delito de salud por el incumplimiento de determinados decretos. Lo consideró inconstitucional y eso se cumplió. Por otro lado, recordemos el caso de Vicentín. El juez Lorenzini, si no me equivoco, claro, de Reconquista, declaró inconstitucional el DNU, que de manera inconstitucional intervino en un proceso de concurso. Pero me refería a restricciones de índole sanitarias o de restricciones de movilidad, lo que tiene que ver directamente con la pandemia. Han habido casos, no todos los que uno quisiera, pero los han habido. Digo, no todos los que uno quisiera porque nuestra justicia es muy tímida y porque además está sumamente acosada por un poder ejecutivo que permanentemente desvaloriza, amenaza, extorsiona a aquellos jueces que no fallan como el oficialismo espera. Pero hay casos, inclusive no olvidemos el tema, hay dos a Formosa, que le hizo levantar la barrera, que permitió que 5 o 6 personas entrasen, después de varios meses, pero lo hizo, y también que relajó, o digamos, no me gusta ese término después de lo que dijo ayer el presidente, digamos, exigió que rigieran los derechos fundamentales en los centros de detención de Formosa, lo que hizo que los centros de detención hayan prácticamente desaparecido. Fueron decisiones de la Corte Suprema en materia de sanidad. Sí, hay precedentes, perdón, ¿no? Sí, claro. Bueno, vuelvo con lo que usted decía, Daniel, al comienzo. El decreto tiene aspectos flagrantemente inconstitucionales. Flagrantemente, es lamentable porque por la forma no puede ser decreto, que es lo que dice Lorenzini, por ejemplo, en un excelente fallo, y por el fondo. ¿Cómo va un presidente pasando por encima del Congreso a decidir una intervención encubierta de un distrito, una jurisdicción como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a los efectos de la intervención está asimilada a una provincia? No puede, solo lo puede hacer el Congreso y solo lo puede hacer en situaciones muy, muy excepcionales, es decir, cuando está en juego la vigencia de la forma republicana de gobierno o para repeler invasiones externas. Fíjese, entonces, es lamentable lo que ha hecho realmente el presidente. Yo no recuerdo desde el 83 un acto tan flagrantemente inconstitucional como este. Daniel, como siempre, un placer. Le dejamos un saludo. Un gran placer y le pido desde ya a la producción que me pasen la grabación para subirlo a mi canal de YouTube. ¿Cómo no? ¿Se acuerda? Con todo gusto, que recordemos cómo se llama el canal de YouTube, Daniel. Daniel Alberto Sapsay en YouTube y ya estamos en más de 45.000 suscriptores. Ahí así está. Que invito a todos los que les interesen estas cuestiones a suscribirse. Un youtuber, un influencer se me convirtió Sapsay. Le mando un saludo. Otro para usted, Luis, y para los demás de la mesa. Tremendo. YouTuber. Va mejor que nosotros. Se llama Santi Maratea. Sí, Santi Maratea. Para nuestro Santi Maratea del Derecho Constitucional. A ver, la pregunta que uno intentaba hacer es, ¿qué cambió para que el presidente dijera no a las clases presenciales? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, eso es lo que se preguntan incluso en el propio gabinete. ¿Por qué? Porque hasta al mediodía Alberto Fernández pensaba en restricciones, pero pensaba en restricciones sobre todo a los centros comerciales. Lo que vemos que a partir de las 19 horas van a empezar a cerrar los locales. Bueno, en el medio, ¿qué pasó? Hablaron con la provincia de Buenos Aires, vieron qué medidas tenían que tomar y miraron los números de transporte. Alberto Fernández quiere frenar el transporte. Es el transporte más que las clases. Porque ayer decías vos, Nacho,
que el índice de contagiosidad en las escuelas, no sé si está bien dicho, en las escuelas es bajo, que me gustaría que lo viéramos. Sí, exactamente, Luis. Este es un cuadro que no hizo la oposición, que no hizo Larreta, sino que hizo Nicolás Trota, Claro, el ministro de complicado. Educación. Días atrás se publicó en la página del Ministerio de Educación, el 5 de abril, este cuadrito. Mira, Luis, da cuenta de la cantidad de contagios que hay en las escuelas o que generaron las escuelas. Fíjate qué bajito es el porcentaje de personal docente y estudiantes afectados que estén haciendo asistencia presencial y que se hayan contagiado. 1,19, Luis. O sea, el 1,19 de los docentes y alumnos que van a las escuelas se contagia de coronavirus. ¿De dónde resulta el 1,19 que estoy lento? Este es un relevamiento que hizo el Ministerio de Educación de la Nación en 5.926 establecimientos que están teniendo clases presenciales sobre un total de 1,5 millones casi de estudiantes matriculados y 215.000 docentes. Acá está, es la suma de estos dos. Acá exactamente, está. Perdón, sí. Yo te lo resumí. No, está muy bien. 1,03 de personal docente y no docente y 0,16 de estudiantes. Fíjate el impacto que tiene sobre el total. El total de los estudiantes matriculados, esto es incluyendo lo virtual, fíjate. Es 0,12. Exactamente, 0,12 y de personal docente, obviamente, que va a dar clases muchas veces a las escuelas, en total es 0,91. La diferencia es menos de 0,3, Luis. Es muy bajita la diferencia entre los que se contagian dando clases virtuales en las casas y los que se contagian por ir a las escuelas. No es significativo, pero sí lo que están viendo es el tema del transporte. Bien, y acá la pregunta es que, por lo que decía recién Sapsay, puede cuestionarse judicialmente, pero no preventivamente desacatarse, porque estaría en situación de incumplimiento de una norma que hasta que no sea tachada por inconstitucional, está vigente. Exactamente, sí. Hoy algunos planteaban si el gobierno de la ciudad podía desconocer y que eventualmente sea el gobierno nacional quien presente una causa judicial contra el gobierno de la ciudad. Esto no está por lo menos arriba de la mesa jurídica del gobierno de la ciudad como una posibilidad. El gobierno, cuando esté el decreto, porque en rigor todavía no está, y esto no sé si es una ventana que Alberto Fernández da para la reunión de mañana con Horacio Rodríguez Larreta a las 10 de la mañana, pero si hay decreto, si no hay clases presenciales del 19 al 30 de abril en el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires las clases no pueden comenzar y sí podrían comenzar o regresar o continuar si hay una decisión judicial que avale al gobierno porteño. La doctora Melina Furman es doctora en educación y profesora de la Universidad de San Andrés e investigadora del CONICET. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé si la pregunta es pertinente, pero es lo que creo que va a pasar. ¿Qué implicaría a priori el impacto de suspender por 15 días las clases presenciales en los chicos? Bueno, el impacto de suspender las clases es algo que ya venimos viendo del año pasado, ¿no? Las consecuencias de tener las escuelas físicas cerradas son que muchos chicos y chicas se quedan afuera de la posibilidad de aprender. Se quedan afuera, quiero decir, porque no tenemos resueltas las condiciones de conectividad. Los datos del año pasado mostraban que la mitad de los chicos del país, y esto también es así para la zona de Cava, no tienen conectividad, no pueden hacer los trabajos de la escuela a distancia. Estar con las clases presenciales cerradas implica no poder estar con sus pares. Por supuesto que estamos todos preocupados por el aumento de contagios, por esta segunda ola, pero creo que hay mucho consenso social y también, como ustedes mostraron hace un rato, incluso datos epidemiológicos que muestran a la escuela como un espacio de bajo riesgo de contagio, que nos dicen que el costo educativo y el costo de bienestar emocional de los chicos y de los adolescentes de no poder ir a la escuela es muy alto. El año pasado fue muy alto, este año a los docentes y a los chicos les está costando mucho revincularse pedagógicamente, volver a ser alumnos, a tener las rutinas, a volver a conectar con los aprendizajes, a recuperar lo que se perdió el año pasado. Entonces es desandar un camino que está siendo difícil de recorrer. Es decir, no es inocuo suspender las clases. Acá me parece, como casi todo en la vida, es un juego de valores. ¿Qué es más grave? ¿La posibilidad de que el virus se espiralice en su contagio o las escuelas? Lo que pasa es que, como venimos diciendo, no hay un motivo que diga que las escuelas son hechos contagiadores. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el efecto también para explicarle a los chicos
que el hábito que habían intentado recuperar ahora se vuelve a cortar por una razón que no se justifica. Bueno, ahí estamos, ¿no? Los adultos tratando de hacer un poco de filtro frente a todo lo que los chicos escuchan y también ayudarlos a entender, bueno, que si nos quedamos en casa es para cuidarnos, que la escuela ojalá va a volver pronto. Creo que hoy salió un posicionamiento muy interesante de UNICEF y de la Sociedad Argentina de Pediatría, que decían todo esto que veníamos conversando de lo esencial del espacio de la escuela para el bienestar de los chicos, para la continuidad de los aprendizajes, y pedían que este cierre sea lo más corto posible, ¿no? Hay mucho consenso en que las escuelas tendrían que ser lo último que cierre. Hay muchos otros espacios donde todavía tenemos que reforzar el cuidado, fuera de las escuelas, en las plazas. Todavía hay mucha gente que no usa barbijo. Realmente hay que reforzar los cuidados que tenemos como sociedad, ¿no? La escuela debería ser el último espacio que se cierre. Me gustaría compartir con usted, doctora, porque hubo números que miró la provincia para tomar estos cierres que preocuparon, que me gustaría, Rosario, que los compartiéramos. ¿Cuáles son esos números que miró la provincia? La provincia tiene encuestas propias de la semana pasada. Hizo un sondeo de qué pasaba en caso de que vuelvan las restricciones y aún las restricciones sean más duras. El 50% de los bonaerenses de este sondeo que realizó el gobierno de Axel Kicillof dijo que las medidas debían endurecerse. El 50% de los bonaerenses. La mitad de los bonaerenses dijo sí, medidas más duras. Medidas más duras. El 24% dijo se tienen que mantener y el 18% deben flexibilizarse o levantarse. Pero ahí también lo que muestra el mapa es cómo fue creciendo a medida que aumentaron los casos, también la necesidad de medidas endurecidas, ¿no? Esta es la curva de cómo va creciendo el hacerlo más duro a la restricción. Sí. No, brava, este es un sondeo de la semana pasada que hace el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires para conocer la opinión de los bonaerenses. También preguntaron qué tan grave puede ser contagiarse de coronavirus, sobre todo por las nuevas variantes que hay en la Argentina. Y también creció esta curva. Es la próxima placa, ¿verdad? Sí, es la próxima placa. ¿Por qué? Porque dice que el 54% cree que es muy o bastante grave contagiarse. En octubre, ¿cuántos creían que era muy o bastante grave cuando todavía estábamos en la primera ola y recién saliendo de lo más importante de la primera ola? El 47%. O sea, hay que mirar. Acá estamos viendo el dato de ahora, el 54%. Dice que es muy grave contagiarse hoy de COVID. Poco o nada grave, el 34%. Pero acá está esta curva que vos decías. Fíjate cómo había ido bajando el temor y cómo vuelve a crecer. Vuelve a crecer. El temor a este tema. O sea, sí, perdón. Lo que dicen en la provincia de Buenos Aires es, había consenso, lo vamos a ver en las próximas semanas, había consenso en la provincia de Buenos Aires para avanzar con más restricciones, que es lo que se definió esta semana. ¿Qué pasa en las escuelas? Y ya veo que está entrando Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Doctora, ¿qué pasa en las escuelas a la hora de la conciencia? No tengo más remedio que contarlo de esta manera. Hoy el presidente dijo que los chicos juegan a intercambiarse los barbijos y Kicillof habló de los abuelos cuidando a los chicos como foco de contagio. ¿Qué opinión le merece eso? Yo vengo trabajando en muchas escuelas y los testimonios de docentes y de chicos es, por supuesto, que a veces hay que los docentes que trabajan con burbujas de pocos chicos, por ahí con muchas burbujas, especialmente en secundaria, pero cada burbuja es pequeña y si bien a veces hay que recordar, ponete mejor el barbijo, acomodate, realmente hay mucho cumplimiento. Por supuesto, las escuelas son diversas, pero en general hay cumplimiento de los protocolos. La escuela sigue siendo un espacio cuidado, mucho más cuidado, por ejemplo, que la plaza o que otros espacios por afuera. Por eso viene esta preocupación de por qué las escuelas, ¿no? Está bien que acarrean transporte público, pero realmente las escuelas son un espacio donde hay bajo riesgo y sí hay cumplimiento de los protocolos. Bien. Gracias, doctora. Ha sido muy amable. Un placer. Hasta luego. Ya se está sentando Fernán Quirós. Gracias, Fernán. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, por favor, un gusto estar con ustedes. Se lo debería preguntar a Soledad Acuña y ahora me voy a sentar y vamos a charlar todos juntos. Pero, ¿hay clases el lunes? Va a ser un diálogo que tendrán el presidente con el jefe de gobierno y verán si podemos encontrar un camino de encuentro y de mirada común sobre una problemática compleja. Pero digo, 20:51 del jueves 15 de abril. Es que mañana el presidente se va a reunir con el jefe de gobierno y va a dialogar sobre ello, ¿no? Porque si no hay clases presenciales hay que pensar la dificultad o no de la virtualidad. Sí, la virtualidad es todo un tema, Luis. Yo traje unos números que son interesantes que grafican a quién le impacta más una medida como esta. Es un cuadro que dice los hogares con acceso a computadora, a internet.
La situación en la ciudad de Buenos Aires es buena en relativa al acceso a la computadora. Tiene casi un 80% de los porteños acceden a computadora y a internet casi un 92%. Es una cifra muy alta, con lo cual puede funcionar muy bien la virtualidad. Ahora, el punto, Luis, tiene que ver con la calidad de esa internet. ¿De qué manera ese chico se puede conectarse a internet? Hay gente que tiene banda ancha, hay gente que tiene todavía en algunos lados dial-up. Ahora, en el conurbano, que afecta a la provincia de Buenos Aires y es parte del AMBA, 5 de cada 10 tienen acceso a computadora, 56%. Internet un 80%, el número es más bajo. Recordemos, hay algunos lugares donde se accede no se accede con banda ancha, que se accede con el teléfono y la conexión es muy mala. Bueno, en el resto del país los números son bastante parecidos a lo que es el conurbano bonaerense, pero básicamente esto ¿qué te marca? Que la virtualidad todavía no puede ser igual en todos los lugares. Bien. ¿Escuchaste a Axel Kicillof hoy? No tuve la oportunidad, estuve trabajando. Te habrán contado. Escuché comentarios, sí. Dijo que no decís la verdad, digo, no vos, digo, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires no dice la verdad respecto de camas ocupadas. No, yo siempre digo todos los datos que tengo a la vista con la mayor transparencia que puedo, porque no hay manera de gestionar una pandemia si no es con la gente entendiendo bien lo que está pasando. Él concretamente dijo que están saturadas las terapias privadas que atienden al 84% de la Ciudad de Buenos Aires y que solo están al 60% las públicas. Bueno, vamos por los números concretos. Primero, a lo largo de toda la pandemia, el sistema público de la ciudad representó 60% de los testeos y representó el 35% de las internaciones en terapia intensiva. De manera que lo primero es el sistema público atiende al 35% de las internaciones. Por supuesto que marcado también porque 25% de los que se internan en las terapias porteñas son bonaerenses, ¿no es cierto? Y por supuesto que lo mismo le pasa al sector privado. El sector privado tiene 33% de internación en terapias de bonaerenses, porque es una dinámica del conglomerado. Obvio. Primer conjunto de datos. Segundo conjunto de datos, yo lo expliqué con los datos precisos día por día. Nosotros tenemos una aplicación donde cada uno de los efectores de la Ciudad de Buenos Aires todos los días nos comunica cuántas camas de terapias tiene, de terapia intensiva tiene, cuántas ocupados con COVID, cuántas con no COVID y cuántos, en qué situación está cada uno de los lugares. Y nosotros tenemos la cantidad de pacientes en terapia intensiva con COVID al día de hoy son 570 personas. En todo el sistema privado de la Ciudad de Buenos Aires hay 570 personas ocupando una cama de terapia intensiva COVID, cuando en el peor momento del año pasado fueron 650 personas. O sea que hoy hay menos... Porque las dos cosas son verdad. Por eso digo, hay que explicarle bien a la gente cómo es. Entonces, hoy todavía tenemos menos camas en terapia intensiva COVID que el peor momento del año pasado, que fue en agosto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están tan ocupados como estuvieron en aquel momento? Porque tienen casi 100 camas más ocupadas por personas que tienen otras enfermedades no COVID. Entonces, lo que nosotros decimos es, esta curva aceleró muy rápidamente, ocupó muy rápidamente las camas de terapia intensiva. Las camas de terapia intensiva estaban siendo ocupadas por pacientes recuperando patologías previas, cardiológicos, efectivas, y sobre todo recuperando muchos procedimientos de la epidemia anterior, porque tuvimos una ventana de 5 meses para poderlo recuperar. Entonces, se encuentran las terapias intensivas todas ocupadas y una curva que acelera rápidamente. Y esa fue la dificultad y es todavía al día de hoy. No es que tenemos más pacientes COVID que el año pasado, sino que tenemos menos, pero necesitamos unos cuantos días para poder dar de alta aquellas patologías que estaban cursando su estadía en terapia intensiva. Entonces, vuelvo a insistir, esta es la situación epidemiológica, lo estoy explicando desde el primer día, estos son los datos que tenemos en la ciudad y esta es la realidad. Pero digo, la verdad que yo lo escuché y usó palabras muy fuertes, usó palabras desfachatados, etcétera, etcétera, diciendo que ustedes no decían la verdad para aferrarse a esta idea de no endurecer las medidas, pero que el sistema privado estaba colapsado. De hecho, habló de pacientes porteños atendidos en los hospitales bonaerenses. ¿Esto es cierto? Bueno, ya te conté que más del 30% del promedio de las camas porteñas se ocupan por bonaerenses. Entonces, si algún paciente porteño es atendido en el conurbano, no lo sé. Pero lo que te puedo decir es que el 30% global de la terapia intensiva pública y privada de la ciudad está ocupado por bonaerenses. Ahora, más allá de ello, me parece que nosotros en un escenario tan complejo, donde la gente está pasando un momento tan difícil, tanto dolor, angustia, dificultad, me parece que entrar en un debate a ver quién dice la palabra más violenta, quién dice la palabra más acuciante, quién dice la palabra más altisonante, no nos va a conducir a nada. Los líderes no estamos para eso. Los líderes estamos para entender el fenómeno,
analizarlo y describirlo, explicarle a la gente lo que está pasando, pedirle la cooperación a todos, porque todos tenemos que cooperar en este momento, y sobre todo cada uno de nosotros ocuparnos del territorio que nos tenemos que ocupar y atender lo que tenemos que atender. Pensando en esto, que yo comparto, fogonear la grieta en este momento es disparatado, es el peor momento epidemiológico de la historia de la República Argentina. Pensando esto, con estos datos de infectados, camas de terapia intensiva, vacunación que no llega, la ciudad sostiene que no es necesaria el endurecimiento de las restricciones. Pero vos fíjate que ese no fue el debate, ni siquiera fue la presentación que hizo hoy el jefe de gobierno porteño, ¿no? Nosotros decimos la situación es muy delicada, ha tenido una aceleración muy importante en la curva. Tenemos que darle unos días a las camas de terapia intensiva para poder dar de alta a los pacientes que no son COVID, para poder dedicar nuevamente todo el esfuerzo hacia ellos. Y necesitamos tomar las medidas que apunten al mecanismo de contagio o principal transmisión del virus que tiene la sociedad, que lo tenemos documentado en las investigaciones epidemiológicas, que son los encuentros sociales, familiares y laborales en lugares cerrados, y son, por supuesto, también los lugares donde se pierde el cumplimiento de protocolos, sobre todo en la nocturnidad como una generalidad, pero por supuesto que en la nocturnidad también hay gente que cumple muy bien. Entonces, las medidas estuvieron orientadas allí, el viernes pasado las acompañamos y las compartimos. Uno puede discutir luego la intensidad, yo lo dije, si el horario de la noche es una discusión, entre comillas, que entra en un nivel de subjetividad, donde ya la información científica no es tan poderosa para decidir exactamente el mejor horario. Ese es un debate. Lo que nosotros pusimos en debate hoy más fuertemente es que lo que tenemos clarísimo y hemos podido documentar, al igual que han documentado muchos países del mundo, que la presencialidad en la escuela no aumenta el riesgo de contagio de una curva epidémica. O sea, ustedes sostienen hoy que no hay motivo para suspender la presencialidad, aún con todo esto. Decididamente no hay motivo, primero porque las evidencias nos indican que no han aumentado la curva epidémica por la presencialidad en la escuela, y por otro lado tenemos sobradas demostraciones del daño que eso genera. Pero inevitablemente te tengo que preguntar, el presidente dice que juegan a pasarse el barbijo los chicos y que nosotros no tomamos nota de eso. Yo creo que el jefe de gobierno hoy comentó eso, ¿no? Digamos, si nosotros tenemos 3 millones de porteños. Cada porteño tiene su mirada de la realidad, a veces muy diversa, a veces coincidente. Si tomamos la mirada de cada uno de los 3 millones de porteños, es muy difícil encontrar un camino común. Necesitamos buscar sitios comunes donde cada uno se acerque un poco a una realidad. Entonces, potencialmente alguna vez alguien pudo haber hecho ese comentario al señor presidente. Me parece que no tiene nada que ver con la generalidad de lo que ocurre en la escuela hoy. Hay un nivel de cumplimiento de protocolos enorme, porque además si compartieran de esa manera, de manera muy frecuente, no estaría ocurriendo lo que ocurre, que es en las escuelas no ocurren los contagios. Voy a abrir enseguida la mesa para que pregunten. Desde el punto de vista político, tengo clarísimo el diagnóstico y no te lo voy a pedir salvo que la opinión, que se pudrió todo. O sea, hoy yo cuando vi a Axel Kicillof decir lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, dije, no hay más vínculos. Se dinamitaron todos los puentes porque no podés seguir negociando con esto. Desde el punto de vista sanitario, ¿se pudrió todo entre Goyán y vos, las dos jurisdicciones? Permíteme disentir con los dos comentarios tuyos. Y aquí nadie tiene la verdad, es solamente una mirada, ¿no? Yo creo que la situación mundial, argentina y porteña, y lo que está viviendo la comunidad y la sociedad luego de un año de tanta dificultad y de tanto daño, no da espacio para que los líderes consideremos que no hay puentes. No está ese espacio. Sería una irresponsabilidad si nosotros consideramos que no hay puentes, porque lo que tenemos que construir es justamente esos puentes. Y esos puentes no significan estar de acuerdo en todo. De hecho, hace 5 días encontramos un punto de unión entre los 3 gobiernos. Le dijeron, falsean la verdad, desfachatados, y nos están mandando los pacientes. De vuelta, cada uno tiene su estilo comunicacional y tiene su forma de ver la realidad y de describirla. Nosotros, aquí no es una cuestión de personas, digamos, uno no tiene ni el derecho de poner su criterio personal o su mirada personal, su prestigio personal delante de esto, porque el problema es demasiado grande para pensar las palabras descalificativas que nos damos. Aquí lo que tenemos por delante es una pandemia que está dando mucho daño, destruyendo la salud física, la vida, la economía, la salud mental y la socialización, y sobre todo la construcción de una ciudadanía o de una sociedad que tenga puntos de unión y de encuentro. De eso estamos discutiendo, y sobre esa discusión no hay ningún lugar para ofenderse por una palabra. Yo digo, y voy a mis compañeros, hoy me acordé del mapa rojo pintado por Daniel Goyán al comienzo de la pandemia y la expansión cuando Kicillof dijo, el problema central numéricamente hablando es la capital, que como mancha de aceite se va a derramar sobre la... Pero que yo te vuelvo a repetir, nosotros tenemos que dialogar y encontrar un camino común, porque la sociedad espera eso ahora.
luego está la sociedad observando. Y yo lo que espero es que la sociedad esté observando el comportamiento de sus líderes, porque en poco tiempo la sociedad va a poder elegir nuevamente sus líderes. Entonces a mí me parece que hay dos discusiones que son bien diferentes. Los que estamos a cargo en este momento nos tenemos que hacer cargo de cuidar a la gente. No hay lugar para otra cosa. Y tenemos que dialogar y discutir con la evidencia que tengamos y de cara a la sociedad de lo que nos ponemos de acuerdo y qué cosas estamos debatiendo. Luego, los líderes tienen forma de reaccionar frente a las adversidades. Y la sociedad tiene que observar y elegir qué tipo de respuesta de liderazgo y de conducción y de funcionario quiere en momentos difíciles. Y para eso tiene dentro de un par de meses va a tener la oportunidad. Yo me quedo con una impresión. Digo, que si hoy alguien aquí padece de COVID y necesita una internación en cama de terapia intensiva, va a deambular por la ciudad en una ambulancia, claro, porque no hay lugar. No, eso no ocurre en la práctica, digamos, no ocurre. ¿No ocurre? Eso no ocurre. Eso no ocurre. Lo que sí ocurre es que hay algunos lugares, sobre todo los más prestigiosos, que están muy demandados para tener pacientes en cama de terapia intensiva y que nosotros tenemos que, mirando el sistema de salud como es una integralidad, coordinando con el sector privado, que estamos todos los días en reuniones coordinándolo, montar la infraestructura para dar respuesta a ello. Pero también todos tenemos que prevenir o hacer el esfuerzo para no contagiarnos. Obvio. El gobierno tiene que aumentar los testeos y los rastreos. Tenemos que fortalecer y cuidar a los trabajadores de la salud que también están muy cansados. Es decir, este no es una mirada lineal unidireccional. El fenómeno es muy complejo. Y de vuelta, cuanto más complejo es el fenómeno, más importante es el comportamiento de las personas y la capacidad de las personas de construir una mirada común. Señores. Sí, Quirós, una frase que generó mucho revuelo del presidente ayer fue el tema de el sistema sanitario también se ha relajado. Le quería consultar qué le pareció, si usted interpretó lo que muchos médicos interpretaron o, por el contrario, la explicación que después hizo el presidente respecto a el sistema de salud en su conjunto. Yo creo que la frase fue desafortunada en un momento muy sensible donde todos tenemos poca capacidad de agregar emocionalidad y tolerar situaciones difíciles. Creo que fue desafortunada. Me parece que no hay por qué dejar de creerle al señor presidente cuando el otro día se rectifica y modifica y explica lo que quiso decir. De manera que las dos cosas son ciertas. Rosario. El ministro del Interior habló de una cepa o variante de Buenos Aires. Le quería preguntar si eso es cierto y qué significa, si nos tenemos que preocupar porque puede ser incluso o más contagiosa o peligrosa. Me parece que eso está dentro de lo que estamos discutiendo en general, ¿no? Hay que entender que este virus tiene cientos de miles de variantes, linajes y cepas distribuidas por todo el mundo. Y todo el tiempo, en cualquier país donde esté circulando, va generando permanentemente algunos cambios de 30.000 bases de información, alguna base que se modifique. Ahora, luego hay algunas variantes que son lo que llaman técnicamente variantes de interés, que son aquellas variantes que tienen alguna modificación que son de riesgo. Las variantes de interés en el mundo no son más de 20, y sobre todo hay 3 muy significativas: la sudafricana, la inglesa y la de Manaus. En la Argentina hasta ahora se documentaron la circulación de la de Manaus y de la inglesa. Y las variantes de interés son esas que están circulando. Me parece que cualquier otra descripción lo único que hace es generar más confusión, más angustia. ¿Y de Manaus e inglesa, en la capital, qué nivel de circulación tiene? En la Argentina están circulando en muchas regiones. En la ciudad de Buenos Aires estamos haciendo algunos estudios que sean muestras representativas para tener una idea de la magnitud, pero sabemos que están circulando en la comunidad. En un poco más de proporción la variante inglesa que la variante brasilera, pero que todavía la proporción no es significativa. Ahora hay que decirle a todo el mundo, como estas variantes son más contagiantes que la variante original, la de Wuhan, en todos los países del mundo pasó que inicialmente eran de pequeño volumen, luego van adquiriendo cada ciclo viral, que son 5 a 7 días, que es el tiempo que tarda en contagiar, cada ciclo viral van tomando un pequeño proporción mayor. De manera que lo que va a pasar en los próximos 4, 5, 6 o 7 semanas es que estas variantes van a ir aumentando. Y por eso es tan importante acelerar la vacunación, porque la manera más eficaz de evitar que esto progrese de manera acelerada es acelerar la vacunación. Martín. Ministro, hoy Carla Bisotti y Axel Kicillof dijeron que el problema con las escuelas, con la presencialidad en las escuelas, tiene que ver con el transporte, con la mayor cantidad de personas que por la presencialidad viajan a los colegios. De hecho, el ministro Meoni dijo que aumentó un 20% el uso, la cantidad de gente en el transporte público. Le quería preguntar si esto para usted es un motivo de preocupación y si no es un argumento del gobierno nacional
para avalar el cierre de la presencialidad? Me parece que esos son típicos temas de los que discutimos cuando estamos trabajando técnicamente, cooperando, ¿no? Porque lo primero que hay que analizar es cómo es que van las personas a las escuelas porteñas. Y los estudios que tenemos en la ciudad es que más del 70% no usan el transporte público. O van caminando. De lo que decís. O sea, 7 de cada 10 chicos que van a las escuelas porteñas no van en transporte público. Efectivamente, porque hay mucha educación barrial, sobre todo en el sector público. Hay mucha educación, mucha proximidad y distribución barrial. Entonces, 7 de cada 10 no usan, o van caminando, o en bicicleta, o en transporte privado, de diferente manera. El otro 30, por supuesto que sí. Entonces, sobre esos datos y sobre esos números, me parece que lo importante es comprender que lo que tenemos que hacer es, si hay alguna dificultad en el transporte, en este 30% que estamos dialogando, lo que hay que hacer es buscar una solución para ese transporte. Claro. La forma de resolver el 30% que va en transporte público no es cerrar la escuela, es buscar una alternativa en todo caso para resolverlo. Le van a proponer al presidente quitar como esenciales a los alumnos justamente para garantizar que no viajen en los colectivos. Te diría una respuesta más genérica, porque eso es muy puntual y más genérico. Esta es la forma de trabajar estas dificultades tan importantes. Lo que nosotros tenemos que tomar toda medida que toman los gobiernos generan un daño social. Algunos económico, otros afectivo, emocional, otros sanitario. Todas las medidas generan un daño social. Entonces vos tenés que tomar una medida que el impacto que tenga supere el daño que genera. Entonces lo que nosotros decimos es el impacto del cierre de la presencialidad genera tanto daño que el beneficio que estamos buscando de ninguna manera lo compensa. Y Casi como un medicamento. Como todas las decisiones de la vida. Ninguna decisión que vos tomes en la vida es absoluta. Deja de tener algún impacto. Pero déjame preguntarte esto, porque me pareció 2 datos que yo acabo de enterarme. 7 de cada 10 chicos porteños no van en transporte público. El índice de contagiosidad que recién Ortelli explicaba es muy bajo en las escuelas. Entonces, ¿me puedes explicar? ¿Puedes entender por qué el presidente suspende por 15 días la presencialidad? ¿Qué argumento, qué le pasa por la cabeza? Yo no me animaría a decir eso, no tengo ninguna capacidad de poder comprender eso. Lo que sí puedo decir es que la ministra de Salud habló ayer a la mañana en la misma línea que yo estoy hablando. Es decir, que además que vos me preguntabas, tu segunda pregunta es por la cuestión sanitaria. Nosotros entre los 3 ministros tenemos un diálogo técnico que funciona muy bien. Funciona muy bien. Luego hay estilos de la comunicación pública, pero digamos, porque te vuelvo a repetir, tenemos una mirada, compartimos los datos se pueden compartir, compartimos los datos, construimos una mirada epidemiológica, luego discutimos cuáles son los mecanismos de contagiosidad principal que estamos observando y luego discutimos las medidas. El punto de más debate son las medidas, porque es la parte donde vos estás tomando una decisión que no podés calibrar en detalle el impacto que va a tener, es interpretativo a veces, pero te diría que ese trabajo lo hacemos permanentemente. Y la ministra de Salud de la Nación, el día de ayer, hizo el mismo comentario que hice yo. Y Trota hizo el mismo comentario que... Bueno, pero en todo caso la ministra es la que tiene el conocimiento técnico para explicarlo, ¿no? Ella explicó que no hemos podido documentar que la escuela presencial con protocolos haya sido un factor de contagio significativo. Ahora, ella luego agrega algo que es respetable y atendible. Claro, pero fuera de la escuela puede haber socialización. Por supuesto que sí, hay que trabajar fuera de la escuela poder transporte público. Por supuesto que sí, hay que trabajarlo. Ahora, mientras están en las escuelas, 4 horas del día están cuidados. Si no están en la escuela, ¿dónde van a estar? Claro, no es más infectante. Yo te pregunto, porque si sabemos que la socialización de los niños es el mecanismo de contagio entre los niños, sí. La pregunta es, ¿y cuando no están en la escuela, no van a socializar? Obvio. Entonces, este es el debate, pero no es un debate televisivo, porque esto no ayuda a encontrar soluciones. Es un debate de grupos técnicos, gente que se respeta entre sí, que se valora, que puede comprender que el otro piense distinto, pero hay que sentarse a trabajar. Y esa es un poco la posición de nuestro gobierno. Hoy lo escuché a Larreta hablar sobre el tema vacunas. ¿Podemos escuchar 20 segundos de Larreta hablando sobre el tema vacunas? En la ciudad, mañana, viernes, nos quedamos sin vacunas. Vacuna que entra, vacuna que se aplica. Hoy, el gobierno nacional está tomando medidas más restrictivas porque no cumplió con el plan de vacunación y la cantidad de vacunas que se comprometió a fin del año pasado. Esa es la realidad. Y ahora que no pueden cumplir, decidieron cambiar la estrategia. Hasta la semana pasada, la compra de vacunas estaba totalmente centralizada en el gobierno nacional. Funciona en todos los países del mundo.
Desde, esto fue alrededor de las 2 de la tarde, 1 de la tarde, me acuerdo que era 1 de la tarde. Desde ahí hasta ahora, ¿les avisaron si llegan más vacunas? Tenemos información que el día domingo viene un vuelo con 864.000 vacunas de AstraZeneca, que es por el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Y eso está confirmado, y luego hay alguna información de que potencialmente podría haber algún cargamento también de Sputnik V, pero eso no está confirmado. O sea, y con esto les permitiría reactivar la vacunación. Fundamental. Porque el viernes es un hecho, o sea, mañana se terminan las vacunas. Y fundamental que el día domingo pueda llegar ese cargamento y que nos puedan entregar nuestra parte inmediatamente, porque vamos a poder seguir con la campaña. Hablemos un poco de las vacunas de manera lega, de manera torpe. ¿Se puede decir cuál es la mejor vacuna? La que, como dice todo el mundo, te aplican. Nosotros tenemos ya algunos datos propios, porque están todas las investigaciones epidemiológicas, de las vacunas publicadas, y se sabe que todas las vacunas, sobre todo las 3 que hay en la Argentina, tienen una inmunogenicidad muy importante. ¿Qué tenemos? AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm. Las 3 tienen una inmunogenicidad importante. Invito al que tenga alguna duda sobre ello que busque la fase 1 y 2 de Sinopharm publicada en el Lancet. La de Sputnik tiene fase 3, inclusive con eficacia clínica, y por supuesto que la AstraZeneca tiene eficacia clínica demostrada. Falta la fase 3 de Sinopharm, pero la fase 2 es muy contundente en cuanto a la inmunogenicidad, y todas las vacunas demostraron que cuando generan inmunogenicidad protegen clínicamente. Ahora, más allá de eso, que es fácil de leer porque está publicado y todos los expertos y los profesionales lo pueden ir a buscar. Nosotros ya hemos tenido una trayectoria que hemos vacunado a más de 500.000 de porteños, lo cual no es un tema menor. Eso significa, para los grupos de riesgo, más del 40% de los grupos de riesgo ya están al menos con una dosis. Y estamos completando un análisis técnico que todavía falta algunos detalles, pero puedo dar los números generales. Y es que cuando vos tomas desde el 1 de enero, porque la vacunación empezó a fin de diciembre, tomas del 1 de enero hasta esta parte, y tomás a las personas que en algún momento de ese recorrido se vacunaron, a partir de que se vacunaron para adelante, ¿qué les pasó? Y a todos los que no se vacunaron, ¿qué les pasó el 1 de enero para esta parte? Encontrás que de los que se vacunaron, el 0,4% se enfermaron contra PCR positiva. A lo largo de estos 3 meses, el 0,4% se enfermaron. Cuando tomas los que no se vacunaron, el 4,5% se enfermaron. Es decir, eso significa que los vacunados estuvieron el 90% protegidos. Y eso se llama técnicamente efectividad de la vacuna. No eficacia, que es fase 3 o fase 2, sino efectividad. Es qué le pasa a la vacuna que en un ensayo clínico bien controlado tiene este resultado cuando lo llevas al terreno real, con las dificultades que tiene el terreno real. Bueno, la efectividad fue del 90%, y cuando vos abrís las 3 vacunas de la Ciudad de Buenos Aires, las 3 están en un rango de 10% de diferencia. Es decir, que todas las vacunas, incluso con una sola dosis, protegieron a los porteños más del 80%. Eso significa que la estrategia nacional y porteña, de en vez de darle 2 vacunas a una persona, darle una vacuna a 2 personas, genera 80% de protección a 2 en vez de 90% de protección a 1. Muy interesante, o sea que pero digo, te lo pregunto también torpemente. Mañana se va a vacunar tal, y escuché, pero que no me toque la China. ¿Hay algún motivo para sospechar de Estoy contando que la demostración, no solamente la publicación fase 1 y fase 2, que son bien contundentes, la fase 3 de la vacuna china que presentaron los estados árabes, los Emiratos Árabes. Emiratos Árabes Unidos, sí. Que demostró una eficacia del 86%. Pero además nosotros lo estamos corroborando en efectividad, que es lo más importante de todo, el terreno efectivo. Entonces, las 3 vacunas, cualquiera de las 3 vacunas, una dosis te da una enorme protección a partir del día 14. Y la segunda dosis te agrega una pequeña protección complementaria, 10% más, claro. Pero sobre todo lo que te da es perdurabilidad. Fernán, dijiste Emiratos. Hay otro Emirato Árabe que es Bahrein, que parece que quería inaugurar la idea del turismo de salud y no funcionó, y tiene sobrante de vacunas, pues las pagó más caras, pues son estados petroleros muy caros. ¿La ciudad está en negociación con algún estado al que le sobren vacunas? Bueno, ese es un poco el principal motivo por el cual Horacio dijo lo que dijo, ¿no? Nosotros desde el principio, el gobierno nacional tomó y centralizó la gestión de la compra y distribución de vacunas. Nos han informado en innumerable cantidad de veces que debía ser así, y además había un motivo muy claro porque el año pasado fue así. Porque vos no tenés ninguna posibilidad de comprar una vacuna que no sabés si va a funcionar.
Y la única entidad que tenía la información confidencial, esto lo hemos discutido alguna vez, sobre qué vacuna funcionaba o no, era la ANMAT. Entonces vos no podés comprar una vacuna que no tenés información. Obvio. Entonces nosotros el año pasado no tuvimos ninguna oportunidad de negociar la compra. En este año, en esta oportunidad, los fabricantes privados, porque los estatales tienen una dinámica Estado-Estado, ¿no? Los fabricantes privados aún no tienen producidas la cantidad de vacunas que ya tienen comprometidas con estados nacionales. Entonces, al día de hoy, salir a buscar en el mercado vacunas es realmente una tarea prácticamente imposible de lograr. Y por eso nos parece que el comentario o el cambio de estrategia, en realidad fue un cambio de estrategia tardío. Si hubiéramos tenido esa oportunidad el año pasado hubiera sido otro resultado. Y sobre ese cambio de estrategia tardío igual vamos a hacer el esfuerzo. Y si tenemos algún resultado con algún estado que tenga esa posibilidad o alguna productora que pueda dar vacunas en el tiempo, vamos a ir con el Estado Nacional y vamos a cooperar con la Argentina, porque eso es lo que hay que hacer en cada lugar. Sí, Martín. Ministro, entre los desacuerdos que tuvieron por estas horas con el gobierno nacional y con el de la provincia, sí acuerdan los tres que la situación es grave y es una situación muy compleja sanitaria la que estamos viviendo. Sin embargo, ustedes no han planteado, a diferencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se tomen medidas restrictivas. Le quería preguntar si no considera que se tienen que tomar y en ese caso, si se tienen que tomar, ¿cuáles se deberían tomar si no son las de ahora? Déjame corregirte mínimamente tu comentario. Nosotros hace 5 días acordamos medidas restrictivas. Hace 5 días. Y todos sabemos que esta enfermedad necesita 7 a 10 días para vincular la causa con el efecto. Entonces nosotros acabamos de tomar medidas restrictivas y en los próximos días vamos a empezar a ver el resultado de esas medidas restrictivas, que podría ser un beneficio de la situación epidemiológica o podría ser un beneficio parcial o ninguno o un empeoramiento de la situación epidemiológica. Pero no lo sabemos porque todavía no ocurrieron los días. Sí, quizá. Entonces nuestro comentario es... por supuesto que la situación es importante, es una ola de una aceleración muy importante con todas las dificultades que ya hablamos. Necesitamos ver el impacto inicial, porque, no solamente para entender qué pasó con las medidas que tomamos, sino para calibrar las próximas. Porque yo te pregunto, ¿las que se tomaron ayer son suficientes? ¿Con qué indicador de calibración lo estás tomando? Entonces, cuando nosotros hicimos un corte de la vez pasada que orientaba a los dos mecanismos principales, que son el encuentro social, familiar y laboral en lugar cerrado, que se prohibieron y disminuyeron críticamente en el fin de semana. Cualquiera que haya visto cualquier barrio sabe que hubo mucho menos encuentro familiar y social y laboral durante la semana. Y la nocturnidad, que es donde se pierden los protocolos, que ya se implementó y a partir de las 12 de la noche realmente se cumple la normativa. Lo que nos falta ver es esas dos medidas, ¿qué impacto tuvieron? Porque si el impacto, de acuerdo a la calibración de ese impacto, es si las próximas qué intensidad tienen que tener, si es que hay que tomarlas. A lo mejor no había que tomarlas y nos apresuramos, o a lo mejor había que tomar medidas incluso más profundas. Pero al 5.º día de la medida previa no tenés instrumentos ni evidencia para tomar decisiones. Por eso nosotros decíamos, lleguemos al fin de semana, miremos la epidemiología en los días que hay que mirarla, 7º o 10º día de la medida anterior, y en base a eso sentémonos y discutamos nuevamente. Quirós hizo una de las frases más fuertes Kicillof, que fue: la infección está, el epicentro está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tiene claro qué porcentaje de nuevos casos se generan en la ciudad, pero dentro de ese universo, cuántos son de la provincia? Si tiene alguna precisión. Mira, yo te puedo dar un par de datos formales. En la ciudad de Buenos Aires reporta de promedio 2.600 casos por día. Sí. La provincia de Buenos Aires reporta de promedio 18.000 casos por día. De manera que sabemos cuantitativamente dónde ocurren los casos. Cuantitativamente. ¿Dónde? 18.000 en la provincia de Buenos Aires. En la provincia. Y 2.800 en la ciudad de Buenos Aires. Esa es la estadística nacional. Lo segundo que tengo para decirte es que en la ciudad de Buenos Aires diagnosticamos con PCR un poco más o alrededor de 2.000 casos de bonaerenses en la ciudad que vienen a testearse. 2.000 casos por día testean de bonaerenses, más o menos. Nosotros reportamos en el CISA 2.000 bonaerenses con PCR positiva por día de promedio. Eso es lo que te puedo decir. Luego, la interpretación funcional de cómo circulan los casos en un territorio lo dejo a cargo de cada uno que haga su interpretación. Déjame hacer una pregunta más personal. ¿Qué estabas haciendo ayer cuando habló el presidente? Déjame recordar. ¿Lo viste? ¿Estás viendo? Sí, claro, 20:45. 20:45. Estoy tratando de acordarme porque los días son tan intensos. Sí. ¿Lo escuchaste? Sí, claro. Y, digamos, mirándolo
como experto, ¿cómo se llama? Amnémesis, lo que hacen ustedes. La anamnesis. Pues casi la pego. Interrogatorio. El interrogatorio que ustedes hacen y viendo la gestualidad y lo que hace una persona cuando va al consultorio. ¿Qué viste ayer? Déjame cambiarte la respuesta. Los médicos naturalmente construimos una empatía en el vínculo médico-paciente. Empatía que conlleva o necesita es tratar de entender qué siente y lo atraviesa el otro al momento que te está comunicando lo que le pasa. No a vos qué te parece lo que le pasa a él, sino cómo se ve la realidad de los ojos de tu paciente, porque vos tenés que acompañarlo, ayudarlo y cuidarlo. Desde esa mirada como médico, mirándolo al presidente, veo un presidente que está en un momento muy difícil, que identifica una situación muy compleja, un nivel de angustia social muy importante y un nivel de miradas diversas en los líderes de la Argentina. Eso es lo que veo. Y yo creo que para ese escenario, y yo no soy quien para darle recomendaciones ni consejos a nadie, y no es lo que voy a hacer ahora, porque no me parece que tenga el derecho si no me lo piden. Pero yo te diría, en ese escenario, en el vínculo con un paciente, me parece que eso es un escenario para intentar comprenderlo y generar los espacios para dialogar esa diversidad y buscar un punto de encuentro. Eso es lo que yo creo que deben hacer las personas cuando intentan tener empatía y ven a alguien que está en un escenario muy complejo. Vos decías que este interrogatorio es ver por los ojos de él los sentimientos que lo atraviesan y las emociones que lo atraviesan. Y su forma de mirar el mundo y el conjunto de construcciones que tiene desde donde mira el mundo, su paradigma, de donde mira los lentes y el color de sus lentes. Porque vos tenés que, para ayudar al otro, no lo puedes ayudar de tu mirada. La ayuda real del otro, la empática, es poder comprender desde dónde y cómo mira el mundo el otro y por qué lo ve así, por más que vos lo mires de otro lado y lo veas diferente. De eso se trata este momento. Con sinceridad, ¿te sorprendió la unilateralidad de las medidas? Sí, claro que sí, no lo hubiera esperado, pero yo creo que el camino es construir la multilateralidad. Muy difícil. Sí, palabra difícil. El camino es entender que un escenario tan complejo, donde 45 millones de argentinos la están pasando muy mal, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Por qué no le avisa? ¿Por qué no lo conversa Rosario con la ciudad? Bueno, lo que dice Alberto Fernández es no hay vuelta atrás en el vínculo con Horacio Rodríguez Larreta. Ya no va más mi amigo Horacio con el que empezaron la pandemia. ¿Cuál fue el punto de quiebre para Alberto Fernández? El cierre de las 24 horas a las 24 de los locales comerciales. Recordemos, la semana pasada se reunieron los funcionarios, ministros de salud, jefes de gabinete, habían acordado la medida de restringir hasta las 23 el horario de cierre de los locales gastronómicos y al otro día Horacio Rodríguez Larreta dijo, bueno, pueden cerrar a las 23 pero pueden permanecer adentro de los locales hasta las 24. Lo que le dijo hoy Alberto al gato Silvestre diciéndole, yo dije hasta las 23, me entero que te podías quedar adentro hasta las 24. Sí. A través de esto que dice Alberto Fernández, Larreta dice una cosa en público y después dice otra cosa en privado. Bueno, hoy Kicillof se lo achacó a Santilli también esto, ¿no? Sí, y que incluso no solamente pasa eso, sino que cuando se comentan las medidas se adelantan a los medios que son más afines al gobierno de la ciudad y operan a través de esos medios en contra del gobierno nacional. Por lo cual, esta postura que vimos hoy, que fue totalmente decidida, la de no consultar con Horacio Rodríguez Larreta, la vamos a seguir viendo. O sea, este vínculo está definitivamente roto y por eso Alberto Fernández lo que dice es, yo mañana no voy a negociar, no hay problema, lo voy a recibir. E incluso hoy ironizaban mucho cuando Santilli dijo a través de la televisión y Horacio Rodríguez Larreta que querían hablar con el presidente. Nosotros no recibimos audiencias, el presidente no recibe audiencias a través de la televisión. Por eso Santilli tuvo que levantar el teléfono, hablar con Julio Vitovelo para que mañana se produzca esta reunión. Yo sé que es más político que sanitario este análisis que estamos haciendo, pero ¿qué te pasa con esto? No, un poco lo que te estoy diciendo, ese no es el camino. Ese no es el camino. La situación es demasiado dolorosa, demasiada angustia, demasiada dificultad, como para anteponer cualquier interpretación a lo que hay que hacer, que es el conjunto de los líderes de la sociedad argentina ha sido votado por la sociedad argentina y los representa a cada uno de ellos en el lugar donde están. Y el camino cuando vos estás con una sociedad que la está pasando mal, el camino es dialogar,
mostrar lo que está pasando y buscar un lugar o una transición o un tránsito de ese dolor con cierto nivel de cuidado colectivo. Y el cuidado colectivo significa colectivo. No importa lo que pienses, a quién votes o qué mirada del mundo o ideología tengas. El cuidado colectivo significa ahora el dolor es demasiado para esas cosas. Ahora es el momento de encontrarse. Pero digo, por ejemplo, puntual, en lo individual de me traficaste 1 hora, cerramos las 23 y la ciudad me la extendió hasta 24. Es que eso en la práctica no fue así, pero no conduce a nada este debate. Sería desenfocar lo que tenemos que hacer. Es como que estás viendo de un lado gente sufriendo y de otro lado analizando si lo que dice uno o lo que dice el otro. Es muy penoso ese escenario. Yo creo que nosotros no tenemos que entrar, no solamente no entrar en ese escenario, sino que invitar a otro escenario. ¿Dónde te entrenaste casi orientalmente para resistir? ¿Puteás en algún momento? Sí, en el baño cuando me encierro. Pero digo, no. O sea, hay un entrenamiento casi oriental de no... Digo, te dicen, desfachatado, mentiroso, me tirás como mancha aceite los enfermos, te tengo que atender tus pacientes. Y vos decís... Es que depende del contexto. Yo siempre le digo a mi equipo, la situación es tan dolorosa que ninguno de nosotros tiene derecho a anteponer su situación personal en este momento. Porque somos funcionarios y vinimos al espacio público a dar, no a defender nuestra imagen o lo que queremos que piensen de nosotros. Vinimos al espacio público a dar y es el momento de dar. Entonces, me parece que hay que tener bien claro cuáles son las prioridades. Es un momento muy trascendente, muy bisagra en la historia argentina. Y tal vez si lo gestionamos bien, tal vez verdaderamente sea una bisagra en lo positivo. Entonces, a mí me parece que es muy importante no desorientarnos. El momento es muy duro, hay mucha tensión, hay mucha angustia. La tensión viene de la mano de la angustia, no es porque a la gente le guste tensionar. Hay mucha angustia. Los funcionarios también tienen angustia. Entonces, lo que hay que hacer es poner un poquito de energía emocional en el medio. Los que tengamos algo para aportar y algún resto para aportar de lo personal, hay que ponerlo en el diálogo. Y lo importante de todo es, nosotros somos funcionarios públicos. Después cada uno de los ciudadanos tiene derecho a anteponer su situación personal cuando necesite hacerlo. Nosotros somos funcionarios públicos y estamos acá para servir. Y el momento es un momento donde se requiere gente dando el servicio. ¿Qué tendría que pasar con el análisis que vos decías? Demos una semana de las medidas que se tomaron, analicemos en el 7º día, no en los días que no corresponden. Digo, para decir... Hay una cierta tranquilidad, o te la podría invertir para ponerla dramática. ¿Cuál sería el semáforo rojo para decir, ojo, que esto no lo tolera? Si entre el 7º y 10º día de las medidas que vos tomaste, la curva epidemiológica sigue con la misma pendiente ascendente, es una demostración que las medidas que tomaste no fueron suficientes o no fueron bien implementadas. Entonces tenés que decidir alguna otra cosa. Si en el 7º y 10º día las medidas que vos tomaste observás una transición epidemiológica, esto es los indicadores epidemiológicos empiezan a cambiar la pendiente o una mejoría de los casos, entonces tenés la demostración de que el efecto es suficiente y por lo tanto tenés que insistir en ese camino. Es básicamente gestionar la realidad con instrumentos de medición adecuados a las decisiones que tenés que tomar. O sea, arrancamos viernes pasado, deberíamos esperar viernes, sábado, domingo, entre lunes y martes de la semana que viene. Yo te diría, sábado, domingo y lunes van a ser una demostración muy clara de qué impacto tuvieron. Ahora yo te pregunto, ¿vos no notaste el fin de semana anterior que la asociatividad social cambió? Un poco. Bueno, un poco, ¿eh? Pues ese poco es subjetivo, según tu vínculo de interés. Obvio. Yo tengo el mío, vos tenés el tuyo. ¿Cuál es la realidad efectiva? Lo vamos a ver con los casos que vamos a medir sábado, domingo y lunes. Si los casos demostraran que ese poco no fue suficiente, sería un escenario. Si los casos demostraran que ese poco fue significativo, ¿para qué generar un nuevo daño? Claro, entiendo. Ahora, imagínate que esa curva tiende a seguir subiendo. ¿Ahí evaluaría la ciudad la presencialidad en las clases? La presencialidad nosotros decimos, es el último lugar que hay que cerrar. Ahora, en algún momento potencialmente podría ocurrir, de acuerdo al escenario. No parece razonable administrar una situación tan compleja, económica, social, sanitaria, con multiplicidad de situaciones y de cosas que la atraviesan, diciendo, nunca voy a hacer algo.
Está claro. No parece razonable. Última tuya, Martín. Así como el ministro marcó que este último tiempo o este último fin de semana se vio menos gente, durante mucho tiempo se vio mucha gente y muy pocos controles de la ciudad. En plazas, en restaurantes, en bares, los aforos se incumplieron por completo y no estuvo la presencia del Estado. Le quería preguntar por qué y si esto no pudo incidir en la situación actual. Bueno, vamos por partes. Mira, primero, el vínculo epidemiológico más contundente, y los invito a que lo revisen con alguna persona que se dedique al clima, el vínculo epidemiológico más contundente que hay con el aumento de los casos en la ciudad fueron 4 días de cambio brusco de la temperatura, con descenso de temperatura, y continuado por 4 días de lluvia persistente. Vos tomás ese bloque de 6 a 8 días y vas 7 días para adelante y la curva entra en una dinámica muy espiralada. Y además es lo que le pasó a todos los países del mundo, lo que le pasó a Europa en su segunda o tercera ola, según como la quieras clasificar. Es típicamente las curvas luego del verano repuntan rápidamente en los primeros fríos. ¿Por qué? Porque el virus está circulando. La gente viene con las protecciones bajas porque no hay muchos casos a la vista, no hay mucha dificultad. El virus viene circulando, la gente tiene las barreras bajas y en un momento todos se encierran en algún lugar. Cierran las ventanas, se cierran la oficina, se cierran en su departamento, en su domicilio. Se hacen los encuentros sociales y familiares en el lugar interior. Entonces, lo que pasó aquí es lo que pasó en la mayoría de los países que se ha podido evaluar esta situación. Ahora, por supuesto que siempre hay que estar controlando el cumplimiento de la norma. También es cierto, que yo lo he dicho tantas veces aquí con Luis, en muchas oportunidades, también es cierto que tenemos que construir un ciudadano responsable y sobre todo un ciudadano informado y que sea capaz de tomar sus propias decisiones. Es decir, que el Estado controlando 3 millones de personas todo el día en todos los lugares no va a resolver esta pandemia. Es el Estado fortaleciendo el sistema de salud, cuidando a sus trabajadores de la salud, testeando y rastreando, el Estado dando capacidades de cuidado apropiadas, el Estado comunicando y tomando medidas y todos nosotros haciéndonos responsables de lo que hacemos en cada momento. Bueno, agradecerte. Me quedó pendiente una pregunta que tenía que ver con la vacuna Sinopharm. ¿Vas a ser candidato? Todavía no me vacuné. ¿Vos sabés? No, no sabía. ¿Por qué no? Porque me voy a vacunar último de todos, ya lo dije. Último de todos los médicos, del personal sanitario. No, último de todos los grupos de riesgo. Por eso es que me cuido todo lo que puedo, porque todavía no estoy vacunado. ¿Vas a ser candidato? No me parece que sea un tema que hoy tenga ningún lugar. Y además, Mira qué lugar tuvo acá. No tiene ningún lugar. ¿Hay que hacer las paso? No tiene ningún lugar y además, te vuelvo a insistir, es un momento para trabajar de ministro de Salud. Pero digo, ¿hay que hacer las paso epidemiológicamente? Yo ya lo dije la vez pasada y esta es una enfermedad tan compleja y tan difícil de predecir 2 o 3 semanas para adelante. Fíjate que estamos hablando de hoy, de tratar de saber qué va a pasar el domingo, claro. ¿No? Entonces vos me preguntás, en la semana que tocaban las PASO en agosto, ¿vamos a estar mejor o peor que en la semana que toquen las PASO en septiembre? Porque el tema es, como esto es en olas, la pregunta es, ¿agosto va a estar arriba de la ola o abajo de la ola? Y si va a estar abajo de la ola en septiembre, cuando las vas a correr, ¿va a estar arriba de la ola o abajo de la ola? Bueno, es una decisión política, no es sanitaria. Ahora sí, último, porque tengo que ir a la pausa. ¿Cómo termina esta pesadilla? Cuando la mayor parte de la gente de riesgo esté vacunada, esto ya va a ser un dolor y no una pesadilla. Pero para definir personas de riesgo, ya sé. Salud. En la ciudad, 1.200.000 personas, que son los de salud, los mayores de 60 años, las personas estratégicas y las personas que tienen enfermedades acompañantes que se vinculan con la gravedad de esta enfermedad. 1.200.000. Hasta ahora, con una dosis vacunamos más de 500.000 y con 2 dosis cerca de 100, un poquito más de 100.000. Es decir, hemos recorrido un poquito más de un tercio. Tenemos que intensificar en el mes y medio que viene para poder cambiar esta palabra de pesadilla a una situación de la cual hay que cuidarse. Se van a echar hoy del programa. Me olvidé la pregunta de los policías vacunados. ¿Qué era que no hay nadie vacunado? Que no hay ningún oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires vacunado. Y porque son grupos estratégicos, todavía no les tocó, claro. Nosotros vamos en un orden preciso. Ayer, ¿de qué edad tenés vos? 39. ¿Ortelli? 38. ¿Y Martín? 42. Entre los tres suman mi edad. Claro, digo, yo el sábado 57, 39 y 40. ¿Cuándo nos vacunan? Sí, no tenemos nada más que la patología. Ninguno de ustedes tiene enfermedad acompañante, no son grupos de riesgo.
Y no es un Yo tema... te digo que algunos son riesgosos acá. Sí. Algunos son... Por otro motivo. A ver, recuerden que la Nosotros vacunación... tenemos contacto con Novarecio. Claro. Que soy riesgoso. Claro. Recuerden que la vacunación es para evitar que el que se enferma con una enfermedad grave y mortal, no es para evitar que la gente se enferme o que la ola no ocurra. Entonces hay que vacunar a los que sí hacen la enfermedad, esa enfermedad grave y mortal. Claro. Entonces todos los que no son grupos de riesgo, es un debate para luego de los grupos de riesgo que terminarán en junio o en julio, es un debate de qué beneficio tendría, qué grupos serían más seleccionados, es un tema que va a venir más adelante. 2096 me voy Pero a vacunar. es decir que puede ser que a mí no me convenga vacunarme cuando ya esté inmunizada gran parte de la sociedad. Cuando los grupos de riesgo no corran no corran ningún riesgo, vamos a poder discutir con más precisión la finalización de la fase 3, que todavía no terminaron, de todas las vacunas, y vamos a poder discutir qué riesgo y qué beneficio tendría vacunarte a vos. Eso va a ocurrir en Si julio. lo decís vos, se lo digo yo. Y además vos sos muy joven. Usted. A mí, vacúname. O sea, terminemos con este. Basta. Claro. De verdad, muchas gracias. Por favor. Sos muy amable. Gracias por invitarme. Pequeña pausa. Profesor Juan Carlos de Pablo, buenas noches. ¿Cómo le va? Mejor imposible, querido, mejor imposible. ¿Y me da la receta, profesor? No, hablando en serio, estamos en un momento particularmente delicado, Luis. Entre el discurso del presidente de ayer y algunas cosas que está diciendo el equipo económico, no sé con qué quedarme. A ver, vamos rápidamente al discurso del presidente. por Ayer lo favor. estoy escuchando, Sí. entonces dice, las fábricas no contagian, muy bien, los comercios no contagian, y sigue hablando de otro tema, y yo dije, ¿y las escuelas? Y 10 minutos después me di cuenta por qué. Señores, seamos claros, no hay ningún experto que te diga que las escuelas contagian. Los funcionarios dijeron y sale el presidente con esto. ¿Cuál es lo grave, Luis? Lo grave es así. Cuando vos tenés una decisión como esta y no hay ninguna explicación plausible, todas las que se te ocurren son de la peor para peor. Claro. Entonces, es un drama lo que está ocurriendo desde el punto de vista, digamos así, político, ¿entendés? Tenemos un problema serio, vos lo estuviste entrevistando a Quirós hace unos minutos. Tenemos un problema objetivo, serio, etcétera, etcétera, y vos estás diciendo el presidente es parte del problema. Agarra el equipo económico, con el mayor de los respetos, el señor Guzmán, entretenido con el Papa, para ver si le hace una gauchada, para interceder delante de no sé qué, para el Fondo Monetario. Tenemos una tasa de inflación, hoy dio 5,2, yo no miro la nacional, miro la de Gran Buenos Aires, el capital federal de Gran Buenos Aires, 5,2 en el primer trimestre de las 16, y sigue el equipo económico hablando del 29%, no sé cuánto hablando, mientras en la Secretaría de Comercio piensan, bien, prohibir las exportaciones de carne, mandar más información, mandar inspectores, intimar a maximizar la producción. Yo digo, muchachos, aflojemos un poquito. Levanto la mano. Nunca fui alumno tuyo, nada me hubiera gustado más que ser alumno tuyo en la facultad. Para este lado, levanto la mano. Porque dijiste 3 cosas sobre las que quiero preguntarte en el día de hoy. ¿Tiene algún valor para los acreedores? Bueno, los bonistas ya fueron, pero digo, para el fondo, que el Papa lo reciba, Guzmán, digo, que Cristalina Georgieva, que es católica, que eso cuenta, pero el board del Fondo Monetario, ¿se conmueve porque Guzmán es recibido 45 minutos por el Papa? Pero cero, escuchame una cosa. Georgieva, catoliquísima, Biden, presidente católico, cosa por el estilo. Hacé la escena. ¿Qué le dice Guzmán? Hacelo por la vieja, si no lo hace por mí. Y el Papa agarra el teléfono, con el mayor de los respetos, pero imaginemos, lo llama Biden, que debe estar muy ocupado el hombre, y dice, mira, te pido una gauchada, ¿viste? Entonces, ahora, ¿por qué lo digo? Porque el día tiene 24 horas. El día los mitos también tiene 24 horas. Entonces, o te dedicas a una cosa o te dedicas a otra cosa. Segundo tema que tiraste. ¿Me explicás fácil, para salir de los clichés demagógicos, la historia de te amenazo que no exportás más carne porque no le quiero sacar el bife de la mesa a los argentinos? En el cortísimo plazo sos Gardel, si lo hicieras. ¿Sabés por qué? Porque los productores de carne dicen, entonces como el precio de la carne va a caer, voy a liquidar parte de la hacienda y la voy a dedicar a hacer soja. Con lo cual, contrariamente a lo que carne el resto de los productos, bajás el precio y aumenta la cantidad. Y vos decís, estoy para el Nobel. No, te estás comiendo el capital. Ya lo vimos en el anterior kirchnerismo, porque eso lo hizo Guillermo Moreno. En el corto plazo, inducís una liquidación y después tenés que recuperar. Ahora, a mí me gusta decir lo siguiente. Lo puse hoy en la columna de La Nación. Dije, menos mal que Putin no razona como Pablo Español. Porque el presidente de la Nación, mi hermano y yo,
recibimos la vacuna rusa. ¿A vos te parece que todo el pueblo ruso ya está vacunado? No. Seguro que no. No. Entonces Putin dijo, momento, nosotros también vivimos de exportar vacunas, porque seguramente se las pagamos. ¿Entendés? Entonces, esto de decir, no, primero acá, cosas por el estilo, ni ton ni son. Pero me parece un gran ejemplo que te voy a afanar citándote. Por lo menos sabés que el royalty de la cita te lo voy a dar. Claro, pero si Putin decide el mismo criterio que Paula Español con la carne, no recibimos un avión nunca más. Pero no hemos recibido una sola vacuna rusa, una sola vacuna china, nada. Entonces yo digo, apliquemos los mismos criterios, digamos así, para las dos cosas, ¿no? Tercer tema que tiraste, 4.852 la inflación. Esto es el coletazo de tenemos que emitir porque es la única solución, porque total la emisión, el fenómeno monetario no determina la inflación. Es el coletazo de varias cosas. Debo decir lo siguiente, si vos hoy tenés que restringir más, a raíz de lo cual tenés que volver al IFE, tenés que aumentar el gasto público, se te complica la recaudación, tenés que emitirlo, ¿verdad? Que no cuánto. Yo le digo, hacelo. Lo que no tenés que hacer 2 minutos después es ignorar este hecho cuando estás pensando el resto de la política económica. La tasa de inflación refleja todo ese tipo de cosas. Entonces digo, tenés por razones de salud o cosas por el estilo, metele, hacelo, cuidalo, cosas por el estilo. Pero no me digas después que ahora sabés cómo vas a bajar la tasa de inflación, porque no se lo cree nadie. Esto es interesante, porque decir, ante la emergencia echa agua. Ahora, sabés que estás mojando los muebles y que estás inundando la casa. Porque de lo contrario, mi querido Luis, estaríamos pensando que estamos para el Nobel. Vos viste que se dijo quemar los libros, viste toda esa huevada que lo digo en latín, pues soy un tipo fino, ¿no? Es exactamente al revés. Lo que pasa es que vos lo que tenés que hacer, toda esa lectura con los libros, tenés que ponerte a pensar, Algunas de las cosas que hace la Secretaría de Comercio, yo con el marido lo repito, digo, ¿pero quién le enseñó microeconomía a estos tipos? Los empresarios hacen plata abasteciendo, no desabasteciendo. Cuando vos le dices a un tipo, usted tiene que utilizar al máximo la capacidad de producción, el tipo te va a decir, ¿sabe por qué no lo utiliza al máximo? Porque no tengo demanda. ¿Y sabe por qué? Porque unos equipos son más nuevos que los otros. Es evidente. Ahora, esto que parece una cosa inocua, una inocentada, si se llega a transformar en una legión de inspectores que van a ir a la fábrica y de repente van a decir, perdón, este motor usted lo está usando al 72% y entonces no sé, lo clausura, entonces entramos en una vorágine absolutamente peligrosa. Ahora digo, vos decías, el presupuesto votado dice 29 de inflación para el mes, ya llevamos más de la mitad, si la memoria no me falla. ¿Estás viendo alguna medida que tienda a, no digo llegar al 29, pero no seguir en este tren en el que estamos? No por el momento. El 29 nació muerto. Cuando fue perdido el presupuesto, yo siempre dije, perdón, nadie se lo cree, no conozco a nadie que tome decisiones, vos te haga lo que quiera. Cuando el gobierno dice, determinada paritaria cerró el 29%, Luis, lee la letra chica. Seguro que hay alguna cláusula que dice, dame el 29 y después hablamos, y capaz que en agosto tenemos que... Porque nadie se chupa el dedo, digamos, en la Argentina. Entonces, ¿cuándo vas a hacer una cosa? El mismo tema del tema de inflación, una gran discusión que yo tuve con el gobierno anterior, dije, perdón, meta de inflación es una estupidez conceptual, encima me pones números que no creen, que no se los cree nadie, y vos pensás que yo en base a eso voy a armar las expectativas. Acá exactamente lo mismo. Entonces digo, donde no podemos saber, no hagamos que podemos saber. Algunos periodistas hoy le están diciendo al gobierno, usted asegúreme que el 30 de abril esto se da vuelta. No tiene cómo hacer. No le pidamos eso, porque no tenemos que saber. Lo que le tenemos que pedir es, ya bastante problema tenemos con los problemas. No me venga encima usted a ser parte de los problemas. ¿Cuándo te vacunaste la primera dosis? ¿Cuándo? Sí. ¿Cuánto hace? 1 de abril. 1 de abril. Ah, está ya. Sí. Hoy estás celebrando el coso. ¿Cómo se llaman? Los anticuerpos. Claro. Está inmunizado ya. ¿Te hiciste anticuerpos? Me voy a reventar la mañana, porque que yo la noche duermo. Así que es verdad. La noche encima, el profe voy a reventar la madrugada. A las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana voy a salir. Como un loco te va a ir a tomar un chocolate con churro. Dale, te mando un abrazo. Chao, querido, nos vemos la semana que viene. Me fui, llega Mangel, luego mi amigazo Babi Echecopar. Hasta mañana.